Bienvenidas a Testimonios que Inspiran. Hoy tengo el privilegio de poder venir a escuchar el testimonio de una valiente guerrera de Dios que nos viene a compartir la fidelidad de Dios en cuanto a promesas cumplidas, un testimonio de restauración para poder darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Ahí te damos la más cordial bienvenida, amada de Dios. Ahí oramos en el nombre de Jesús, que sea Dios hablando a través de tu vida. Gracias, Beverly. Gracias. Te doy gracias, Beverly, por el honor de poder estar aquí con ustedes y poder ofrecerme la oportunidad de compartir mi testimonio en esta plataforma. La verdad, fue una sorpresa cuando me escribiste y me dijiste que tenías que llamarme, que el Señor había puesto en tu corazón orar por mí. Y yo sé que no fue casualidad. Tu llamada fue como un llamado del Señor diciéndome que tú me prometiste que algún día ibas a dar testimonio en Inspira. Y así que es tiempo de cumplirlo. Y aquí estoy, un poco nerviosa, un poco temerosa, pero cumpliéndole mi promesa al Señor, así como Él me ha cumplido las suyas. Y yo espero que este testimonio sea muestra de las promesas que Dios tiene para nosotros. Y que si esperamos en Él nada, pero absolutamente nada es imposible. Y que si nos enfocamos más en lo que humanamente vemos, nos hacemos el proceso más doloroso. Primeramente les ofrezco disculpas, pues para mí es necesario escribir mi testimonio para así no olvidarme de algunas cosas y poder seguir un orden de ideas, pues soy un poco olvidadiza. Así que si les suena que estoy leyendo es porque sí estoy leyendo. Y acostumbro a escribir más en inglés que español, así que me excuso nuevamente. Comenzaré dándole un poco de mi trasfondo. Yo crecí en un hogar donde no se conocía de la palabra. Decía ser católica, pero no iba a la iglesia. Y pues ya de adulta, pues ocasionalmente iba a la iglesia católica. Pero en mi casa nadie conoce de la palabra. En el 2011 me enteré que tenía una condición médica en el cerebro y pues la cual me llevó a buscar otras opiniones médicas. En el mismo año, alrededor de Semana Santa, una mega iglesia americana decidió empezar a dar culto en español. Era una iglesia donde una vecina amiga me andaba llamando y ofreciéndome que fuera con ella y nunca fui. Pero bueno, como dicen, uno busca de Dios cuando esté en necesidad. Y yo pues decidí ir en esa ocasión por desespero y en busca de consuelo y una opinión espiritual sobre mi condición. Que por cierto, pues estoy bien, pues. Pero les cuento que fue una experiencia indescriptible. Un gran escenario, bueno, no sé si conocen cómo son las megas iglesias, pero el recibimiento de la gente, el ambiente, las alabanzas, me sentí tan emocionada. Nunca había sentido algo así. Y un tiempo después le describí la experiencia a una hermana de la iglesia, de lo que había sentido, y me dijo que fue la presencia del Espíritu Santo. Y así lo siento, así lo siento. Y de ahí en adelante continué yendo a la iglesia cristiana y no di vuelta atrás. Nunca, nunca había leído la palabra, debo admitir. Todo era nuevo para mí y hasta el día de hoy continúo creciendo. Yo soy la única, como dije anteriormente, soy la única cristiana en mi familia. Estuve involucrada en varios ministerios, ministerio de hospitalidad, de comunicación, fui líder del ministerio de mujeres, hacían un desayuno mensual y yo era la primera recibiendo las hermanas. La verdad es que en todo lo que requería ofrecer un servicio a la iglesia, ahí estaba yo metida. Pero era poco lo que leía la palabra, ni siquiera sabía orar. Mi esposo lo conocí por medio de un grupo comunitario de estudio bíblico de la iglesia. Él era recién llegado al pueblo donde yo vivía, pero él pues fue cristiano desde niño, contrario a mí. Él también se involucró en la iglesia
Ayudó hasta a construir un nuevo templo cuando la iglesia decidió mudarse y llegó a dar clases bíblicas por un tiempo. Por medio de él empecé a escuchar alabanzas y aprender de distintos personajes bíblicos. Hasta me sentaba a mirar películas cristianas. Fue mi mentor por mucho tiempo y yo lo admiraba por toda su sabiduría. Él me sacó del ministerio de hospitalidad y logró que me introducieran al ministerio de comunicación, donde proyectaba las alabanzas y las prédicas del pastor. Éramos, me atrevo a decir, éramos la pareja perfecta, joviales, intachables, y todos mis amigos lo veían con mucho cariño y respeto. So, fue duro cuando llegó cierta etapa. Pero como dice la Biblia, como dice Oseas 13:4, mas yo soy Jehová, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otros dioses, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. También Deuteronomio 13:14, casualmente los dos son 13:14. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. O sea, que no hay que tener otros dioses. Y ahora me doy cuenta que yo tenía a mi esposo como un dios. Yo lo admiraba, yo lo idolatraba, pues. Pero el Señor permitió que yo pasara por un valle de huesos secos para que me diera cuenta de quién es mi Dios y a quién le debo rendir culto. Él es el único que debe tener primer lugar en mi corazón y lo tuve que aprender en carne. Pues les cuento que yo escucho a Beverly desde el 2018. Ese año fue donde me enteré de que mi esposo me había fallado. Me encontré en un lugar muy oscuro, sola, avergonzada. No tenía en quién confiar, pues como les digo, éramos la pareja perfecta, todo el mundo lo admiraba y pues no conozco no tengo muchas amistades que no fueran, tan siquiera en ese entonces no tengo muchas amistades que fueran cristianas, entonces no lo iban a ver con los mismos ojos que lo iban a ver gente que conoce la palabra. Entonces, decidí buscar videos sobre restauración matrimonial en YouTube. Pensé que quizás yo no era la única que estaba pasando por tan terrible situación. Y al entrar me doy cuenta que mi situación no era tan única como yo pensaba. No sé cómo llegué al video de Beverly. Y fue mucho antes de que Daniel se uniera a los videos. Ahí fue donde aprendí lo que era ponerse de rodillas y luchar como buena guerrera por mi matrimonio. Porque antes de eso quizás yo hubiera decidido ya, pues se acabó, ya es el fin y comenzar de nuevo. Pero no es lo mismo cuando uno anda en los caminos de Dios. Por medio de su canal, supe de Alfonso y Belén Bernal, dos mejor que uno, y me agarré de ambos testimonios y me sostuve en pie con ese versículo que dice en Mateo 19:6. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y me acuerdo, en una pared de mi casa yo tenía pintado un versículo de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero en el momento no tenía ningún significado específico para mí, sino que me gustaba. Pero nunca pensé que ese versículo algún día fuera a significar tanto para mí. Tuve días y noches horribles llorando y orando a solas en mi casa y no fue fácil. Mil y unas veces quise tirar la toalla. En una de esas noches súper agotada de tanto llorar, sentí la presencia de Dios, puedo decir. Sentí que alguien se sentó a mi lado en mi cama y sentí una paz inmensa. Y sé que fue el Espíritu Santo, de veras. Pero fue cuando más me aferré al Señor y continué buscando más al Señor. Entraba a YouTube
porque todavía yo no era capaz de decirle a nadie lo que estaba sucediendo. Y como vivía apartada, vivía lejos de familiares y amistades, era fácil. Pero entraba a YouTube y logré conseguir escuchar predicas de pastores y testimonios de parejas que lograban restaurarse. Y yo solo le preguntaba al Señor, ¿y por qué no a mí? Y aunque quería creer que el Señor todo lo puede, tenía días que quería tirar la toalla. Y pues, al contrario, cada día lo veía más y más difícil, la restauración. Ya veía a mi esposo teniendo una vida establecida del otro lado. Me lo imaginaba feliz, trabajando y dándole a otra persona lo que no, dándole a otra persona que no era yo. Esos meses fueron unos de los más prósperos en el negocio de mi esposo. Y yo le trataba de hacer ver que eso era parte y artimaña del enemigo para mantenerlo alejado. Pero él insistía que no, que él era próspero porque el Señor le estaba brindando todo lo que estaba recibiendo. Y yo quería hacerle reaccionar y que se diera cuenta de que él era una amenaza para el enemigo y que todo lo que estaba recibiendo no venía de las manos de Dios. Y cada vez que mi esposo me decía que iba a regresar a casa, porque varias ocasiones decía que iba a regresar, le aparecía otro proyecto y con posibilidad de más dinero que el anterior. Nunca, nunca perdimos el contacto, mi esposo y yo. Al principio, pues obviamente pasé por las etapas que pasamos todas en esta situación. Primero incredulidad, enojo, rabia, odio, etc. Al enterarme de lo ocurrido, lo eché de la casa, luego le grité por teléfono en varias ocasiones. Pero según iba escuchando consejos espirituales, decidí cambiar mi actitud. Me di cuenta que mi actitud lo que hacía era que lo alejaba más y decidí ser mujer sabia. Y pues como iba aprendiendo, vi lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ya me volví más sensata, más sujeta. Ese término de veras que no me gusta, sujeta, pero bueno. Pero decidí cambiar mi actitud. Así que, como les iba diciendo, nunca perdimos el contacto. Nosotros siempre conversábamos. Yo nunca lo llamaba, no quise interferir en su vida ni causarle problemas con la OM después que vi que yo pasé a segundo lugar. Pero él nunca dejó de llamarme diariamente y estar al pendiente de mí. La verdad es que el Espíritu Santo lo redarguía y la conciencia no lo dejaba en paz. Me llamaba todos los días. Al principio con eso de que todavía teníamos un negocio juntos, la OM tenía que permitirle llamarme. Ya le era imposible pasar por la casa, pues yo después de un tiempo, pues por cuestión de trabajo, el Señor quizás así lo quiso, me fui a vivir a otro estado y ya estaba yo bastante lejos, pero pues yo continuaba de rodillas orando y no dejaba de orar por restauración. Hasta le mandaba videos de oraciones todas las mañanas y en las noches. Yo, en cierta manera, de que tratando de ayudar al Señor para hacerlo entender lo que estaba pasando, pero bueno. Y como nos hablamos, en verdad, era un arma de doble filo, porque era duro escuchar, pero me convertí en su paño de lágrimas. Me comentaba de lo que hacía y de dónde iba, hasta los roces y peleas que empezaba a tener el otro lado. Con el tiempo, empecé a escuchar el término soltar y yo no entendía. Me preguntaba, ¿cómo puedo estar pidiendo restauración y a la vez lo debo soltar?
Pensaba que tenía que ofrecerle el divorcio, dejar de pedirle al Señor y ya no aceptar sus llamadas y no orar por él. Hasta que un día llegué a escribirle a Beverly en una ocasión para pedirle acceso al testimonio de Daniel para hacer que mi esposo lo escuchara. Y a Belén Bernal le escribí preguntando qué era lo que tenía que hacer para soltar. Luego entendí que tenía que ponerse en manos de Dios, dejar de querer ayudar al Señor, porque yo le enviaba oraciones y prédicas casi a diario, a ver si lo convencía de que lo que estaba haciendo era pecado y que él lo debería de saber. Pero más bien decía haberlo dejado en manos de Dios mientras yo buscaba apartarme y decirle a mi esposo que no me llame más. Creo que hace un par de semanas escuché un testimonio por Inspira de una damita que hizo un video hace como 8 meses sobre la confusión de lo que es soltar. Y a la verdad creo que yo nunca tuve claro exactamente lo que es soltar hasta el día de hoy. Y aunque aprendí lo que era tener fe, seguía viendo la situación con mis ojos humanos y veía la restauración más y más difícil. Mientras tanto, yo no sabía que mi esposo no dejaba de llamarme porque se está dando cuenta que las cosas no eran tan gloriosas como se la había pintado al principio. Se dio cuenta que la grama no era tan verde o no era más verde del otro lado. Escuché una vez el testimonio de Daniel y ahora veo que fue casi igual que con mi esposo. Él estuvo a punto de abrir un negocio con la OM, pero creo que el Espíritu Santo intervino y el negocio no se hizo. Ya para mayo del año pasado, mayo del 2020, el principio de la pandemia, yo iba a cumplir un año de estar sola. Y fue justo cuando decidí que había luchado lo suficiente, que ya no tenía fuerzas para seguir la misma espera. Y dije, Señor, te lo suelto totalmente, confío en que tú tienes un plan y un propósito para nuestras vidas y sé que el de mi esposo, el que él rehaga su vida con la OM, no viene de ti. Y ahí fue cuando el Señor decidió cumplir su promesa. Ya cuando yo dije, ya no puedo más, yo te creo, Señor, pero no tengo fuerza, no puedo. Y hubo mucha gente que tampoco creía que iba a suceder, pensaba que yo estaba perdiendo el tiempo. Igual que para mí, también me tuve que aplicar este versículo y repetírmelo. Es Juan 17:20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si él me había dado la promesa de que iba a restaurar mi matrimonio, yo sé que lo iba a hacer. Pero ya yo no quería luchar más, ya yo estaba tan cansada. Yo tenía hasta las guerreras en la iglesia orando por restauración, a mi suegra, a sus hermanas. Al punto tal, una cuñada una vez me dijo, estamos orando por ti, pero esta batalla es tuya. Tú tienes que mantenerte de rodillas. Y hasta el día de hoy me acuerdo de eso. Eso me acuerdo a la película Cuarto de Guerra. Y cada vez que veo esa película me acuerdo de que fue casi mi situación. Y ahí estaba agotada emocionalmente. Y fue cuando decidí, pandemia o no pandemia, yo me iba de viaje. Decidí irme de viaje, necesitaba un cambio, aire fresco. Y ya para esta, mi esposo me había dicho ya en varias ocasiones de que quería regresar, de que se había dado cuenta que había cometido un gran error, pero a la misma vez me admitió de que la carne es débil. Entonces, no, decía que iba a regresar y no sucedía. Entonces, mi idea era que si él no había regresado antes de mi viaje, que ya yo no quería que me buscara más. Con la pandemia, su situación económica cambió. Sus ingresos bajaron y así por igual cambió el trato de la OM.
Para no alargar el testimonio, antes de mi viaje, estando de rodillas, yo sentí una voz inaudible que me dijo, deja tu llave del apartamento, deja una tarjeta de crédito y dinero en efectivo. Y déjale saber de tu viaje. Porque yo ya, no, ni siquiera le voy a decir ya de que me voy, ya que importa. Pero no sé por qué, pero obedecí. Porque me acuerdo lo que yo decía, haber aprendido sobre soltar en mi ignorancia. Todavía faltaban meses para que el Señor cumpliera su promesa, pues yo todavía no lo había soltado totalmente. Yo pensaba que yo tenía que seguir un patrón de acuerdo a todos los videos que yo había visto. Y como yo no lograba soltar a mi esposo como decían, yo dije, no, yo creo que todavía faltan unos 4, 5, 6 meses para que el Señor me cumpla mi promesa. Pero por igual dije, ok, voy a dejar mi llave, voy a dejar mi dinero y por si, no sé. Pero bueno, fue exactamente cuando yo ya estaba del otro lado del país, cuando mi esposo me llama y me dice, hoy regreso a casa. Y yo no lo podía creer. Y como me lo había dicho ya tantas veces, pero ese mismo día se apartó de ese mundo. No cuando yo lo esperaba, no cuando yo lo deseaba, sino en el tiempo de Dios, cuando el Señor lo decidió. Mi esposo regresó, estuvo una semana en el apartamento solo, donde yo había estado tantas noches sola y orando y deseando que él regresara. Y como muchos pródigos, no llegó restaurado. Le fue muy difícil al principio y fue un gran proceso para ambos. Es más, al mes de haber regresado a casa, él se regresó de donde venía, pero en el camino algo sucedió y, y esto no lo tenía en mis notas. Antes que se fuera, eh, por la pandemia, y hablé con el pastor por teléfono, hablamos ambos y el pastor, yo esperaba que el pastor estuviera de mi lado y le dijera que no tenía por qué regresarse de donde estaba. Pero fue todo lo contrario. El pastor dijo, pues, Marisol, si él dice que tiene un negocio que hacer allá, pues tiene que irse. Y bueno, y si regresa, pues era de Dios que regresara. Y eso me molestó tanto. Y cuando le dije a mi suegra, eh, ella dijo, vamos a ayunar. Ayuno y oración. Y entramos en ayuno y oración justo 3 días antes que él se fuera. Y mi suegra sufre las rodillas. Es más, había sido operado un año antes de las rodillas. Tenía años que no se arrodillaba y esto mi esposo no lo sabe. Y yo creía que iba a ser un ayuno de 3 días. Y la señora sufre de alta presión también. Y dijo, vamos a ayunar. Y a los 3 días, yo le dije al otro día, él se va a ir. Ya veo que él de todas maneras se va a ir. Y a los 3 días que él se iba, yo le dije, ok, bueno, ya se fue, ya qué importa. No, yo creía que solo eran 3 días de ayuno. Vamos a hacer 7 días de ayuno y oración. La señora se ha puesto de rodillas, algo que tenía años que no hacía. Y tuvimos 7 días de ayuno y oración. Y el día que mi esposo se fue, dice que en el camino el Señor le reveló algo y le hizo ver que hasta el día de hoy no sé qué fue. Y él no sabe de que nosotras estábamos ayunando y orando por él. Pero como las 3 semanas él hizo el negocio que tenía que hacer, hizo el trabajo que tenía que hacer y sé que él
no vio la OM, la vio el primer día que estuvo allá, pero después ya no quiso saber más de ella. Y yo sé que fueron las oraciones. Fueron las oraciones, fue el ayuno. El Señor escuchó, el Señor contestó. Y como les digo, pues él no había llegado restaurado. Fue duro el saber de que ya la situación era distinta a como éramos antes, pero ahora mismo nosotros vemos la mano del Señor en todo esto. Para mi esposo ve cómo fue un títere en manos del enemigo para mantenerlo atado a una vida fuera de los caminos de Dios. Y día a día el Señor ha ido cambiando su corazón y le ha dado paz interna, porque dice que no vivía en paz. Él tuvo un tiempo que pensó de que estaba feliz, pero a la misma vez sentía algo que no lo dejaba vivir tranquilo. Pero el Señor lo ha cambiado y me ha cambiado a mí también, pero obviamente no es el fin. Todavía estamos en proceso. Es como cuando uno dice que va a hacer dieta y no se supone que sea dieta, sino un cambio de hábitos. Es para siempre, no por una semana que uno hace una dieta y después ya no, es para siempre. Entonces, no hay que soltarse de las manos del Señor, porque yo sé que, pues, aunque yo iba a la iglesia, yo creo que yo iba más por la coinonía y no tanto buscando el Señor, y el Señor me hizo pasar por esta prueba para que aprendiera en carne propia lo que, pues de que Él es el único Dios, Él es el único en el que debo de confiar, Él es el único que es fiel y al que debo tener en mi corazón. Y hoy día mi esposo pues está envuelto en el ministerio de jóvenes de la iglesia donde yo me congregaba antes de que él llegara. También ayuda en las cámaras en la iglesia para difundir el culto en las redes sociales, y él espera invitación del liderazgo del Ministerio de Hombres para que ya ha hecho coinonía con los hermanos para involucrarse ahí también. Yo vivo agradecida con Dios por el milagro que Él ha hecho en nuestras vidas, y yo sé que no soy merecedora de todo lo que estoy recibiendo, y por eso doy gracias. Y siempre le dije al Señor, el día, Señor, que tú restaures mi matrimonio, yo voy a dar mi testimonio. Y sé que lo voy a dar en el ministerio de Inspira. Y por eso digo, el día que Beverly me llamó, fue el Señor diciéndome, ok, ya te traje a tu esposo de vuelta, ya tiene un año ahí y no has hecho nada. Así que ya es el momento. Y por eso hoy estuve un poco debatiéndome si lo hacía o no lo hacía, pero dije, no, Señor, te voy a obedecer y aquí estoy. Y por eso doy gracias. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Mi amada valiente guerrera, no sé si ahí pausaste y si hay algo más que quieras ahí compartir. No, ya pausé. Bueno, hoy le damos gracias al Señor porque de verdad para muchos no es fácil venir a testificar, el venir a exponer los corazoncitos ahí, la desnudez, nuestras debilidades, pero es importante el no callar. Hoy, a partir de este testimonio, queremos inspirarte. Si tú hoy tienes un testimonio, si tú hoy has estado ahí debatiendo, ¿será que lo comparto? ¿Será que no lo comparto? Te cuento que hay dos maneras distintas de poder hacerlo. Si no te gusta estar frente a las cámaras o ahí en vivo a través de nuestras plataformas, lo puedes hacer por escrito. Nos puedes ahí compartir tu testimonio, tus lecciones aprendidas. ¿Para qué? Para exaltar y glorificar a quien es fiel y cumple sus promesas, como hoy a través de este testimonio pudimos escuchar la fidelidad del Señor, en donde reconocemos no lo merecíamos, pero el Señor aún así guardó su promesa
cumplió con la restauración primeramente de cada corazoncito y luego la añadidura que hoy escuchamos, una restauración matrimonial. Si tú hoy decides por obediencia ya no seguir callando y no importa si aún no ha llegado la restauración matrimonial, pero has comenzado esta restauración personal, el que comiences a testificar, a darle gracias al Señor. Ahí que puedas visitar nuestra página, te lo voy a presentar aquí en pantalla, es inspiragt.org, justamente en la sección de testimonios. Aquí al final de nuestro testimonio personal con Daniel puedes encontrar varios testimonios. Hoy estamos estrenando no solo aquí por el canal en donde estás escuchando en vivo este testimonio, sino también en nuestra página, un testimonio en donde una damita que fue una mujer extraña fue perdonada por el Señor, sus ojos abiertos, y hoy viene a compartirte desde el otro lado de la crisis matrimonial el que tú no le entregues tu matrimonio al enemigo. Ahí te invito a que puedas leer este testimonio en nuestra página web inspiragt.org. Y si tú hoy quieres ahí testificar lo que el Señor te ha enseñado, justamente en la sección de recursos, nos puedes escribir. Al final vas a encontrar varias preguntas frecuentes que por lo general nos escriben y ahora encuentras aquí respuestas. La sección en donde puedes aquí compartirnos tu testimonio e inspirar a muchos más. Ahí, al recibirlo, si tú decides dar tu testimonio en vivo, nos pondremos en contacto contigo para poder calendarizar la próxima fecha ahí en donde podremos disfrutarnos de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Mi amada del Señor, te doy gracias por hoy venir a compartirnos de este maravilloso proceso que el Señor ha comenzado, uno lleno de bendición y de esperanza y que sin duda alguna sabemos que Él terminará. Damos gracias a cada uno por haber estado conectados y aquí continuamos deleitándonos en los testimonios que inspiran. Bendiciones a cada uno ahí por nombre. Bendiciones, gracias a ustedes, Dios los bendiga.